Hola, Inti y Scar, ¿cómo están? Hola, Bien, bien. gracias. Bien. ¿Tú? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto conocerles. No les había visto antes y pues me da gusto poder tener esta plática con ustedes y me da gusto conocerles y que tengan el tiempo y la disposición para poder platicar con nosotros. Que como ustedes saben, pues Transfamilias es justamente una comunidad en donde las madres, los padres y les padres pues tenemos muchísimas preguntas acerca de nuestros hijos, de cómo poder ayudarles, de cómo poder entenderles mejor. Y uno de las partes pues más importantes que yo considero pues es el amor, ¿no? Y ustedes son una pareja queer, me encanta. Scar, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que opinas acerca de los estereotipos que hay en la sociedad actual sobre las parejas queer y las personas queer? Sí, hola. Pues siento que no hay en realidad muchos ejemplos de parejas queer. No existe una amplia representación y eso complejiza mucho porque las pocas representaciones son como exponenciales, ¿no? Como que tienen que abarcar más cosas y es complicado, pero en general creo que cuando una persona le dice a su familia o a sus amigues, soy trans o soy lesbiana o soy como que realmente la última de las preocupaciones es el amor, ¿no? Creo que casi nunca se habla desde un inicio y que está esta idea como de que las personas trans nunca van a encontrar pareja y va a ser muy difícil y como que todo se vuelve aún más difícil de lo que ya es en el amor y que también es un tema que casi no se toca en muchos espacios, ¿no? Como hay muchas cosas que se hablan en muchos lugares, pero el tema de las parejas sí es como complicado y que generalmente se queda es difícil o no sabemos o no hay, ¿no? Como hasta ahí no hay mucha más información. No hay mucha más información. Oye, Inti, me gustaría mucho preguntarte acerca de qué opinas acerca de los imaginarios colectivos que hay sobre las parejas en personas trans. ¿Y hay alguna diferencia también? Esta es una pregunta súper genuina de mamá. Es como, Scar habla acerca de esta parte de no hay representación sobre las parejas queer. Sé que las parejas queer abarcan absolutamente todo, pero ¿es específicamente diferente el imaginario colectivo con las personas trans? Pues realmente no. Justamente ahorita que nos platicaba Scar esto, recordaba yo cuando iba a hacer mi transición primero social antes de hormonal y me pregunté a mí mismo, pues ahora cómo me voy a relacionar con la otra persona, porque tiene que ser distinto. Y con el tiempo aprendí que no tenía por qué ser diferente y que pienso que muchas personas pueden tener esa idea, ¿no? Ese imaginario de que, bueno, vas a salir del closet como trans y ahora tienes que relacionar desde un lugar distinto porque ya eres trans, ¿no? Y no es así, realmente no. Yo me relacioné igual, conocí a Scar en un ambiente cotidiano como mis parejas anteriores a mi transición. Entonces, sí, las relaciones queer son pues igual a una relación que no es queer, ¿no? También existen muchas violencias que se ejercen en las relaciones heterosis, homosexuales o cualquier otro tipo de relaciones y los retos son los mismos, o sea, realmente todo es igual. Pero entiendo que exista ese imaginario y que viene de hasta de nosotros mismos como trans, a veces tratar de imaginar que va a ser algo diferente relacionarnos, en mi caso como un hombre trans, ¿no? O que me va a ser imposible relacionarme
con alguien y llegar a casarme como ahora estoy casado con Scar, yo lo pensaba así, ¿no? No voy a, ahora que voy a transicionar, no voy a encontrar pareja, me va a costar mucho más trabajo todo, y la realidad es que no fue así, pero sí tuve yo pues que transgredir esos miedos y esas estructuras que tenemos, que también siento que son parte del sistema en el cual vivimos, que nos, o sea, nos hace creer que vamos a tener otra vida y que no va a estar, no va a ser igual de sencilla que para las otras personas que no son trans, ¿no? Entonces ese es el mensaje que yo quisiera dar alrededor de eso, que sí es, ¿no? Y que tenemos mundos muy chidos, que hacemos tribu, que nos relacionamos igual que todo mundo, con las mismas complicaciones, con los mismos deseos, amor. Entonces, pues sí, sí es posible y sí sucede. Ay, qué bonito, porque, bueno, como mamá de un hijo en este momento, yo creo que existe mucha preocupación acerca de, primero son como las expectativas, ¿no? Que uno tiene como mamá, como papá, como padre, en que cuando tu hija te da la noticia, yo he escuchado mucho este tema de que las mamás dicen, es que ya no voy a tener nietos, ¿no? Que es como mucho la expectativa que se tiene cuando una persona transiciona, como si eso fuera lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, es como, pues sí, no vas a tener nietos, pero ¿qué te parecería que tu hija va a ser feliz? Entonces es como, ¿sabes? Y también una pregunta que tengo súper genuina de mamá es, ¿qué podríamos hacer nosotros como madres, como padres, padres, para crear espacios más seguros para que las personas de la comunidad puedan conocerse, puedan hacer comunidad justamente? ¿Hay algo que hace falta, que ustedes han visto que hace falta que hiciéramos como padres para contener, para poder ayudarles a conocer a más personas, para hacerlos de una manera segura? Pues yo te preguntaría si le harías esa pregunta abrirías esta discusión en un espacio de, de personas heterosis. O sea, justo es algo que, o sea, mi mamá tendría que ayudarme de alguna forma a ligar, pues no, sería raro, ¿no? O sea, como no, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido muchas veces y entiendo la preocupación desde no Ujú, tener hijos, ¿no? Entiendo la ujú, preocupación de, vamos a llevarle a el club de fútbol LGBT y al club de ajedrez LGBT y al club de ujú. lectura LGBT y puras actividades. Y yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a convivir en el mundo real? ¿No? ¿En Correcto. qué momento vamos a ocupar espacios que nos pertenecen porque somos personas? ¿No? ¿En qué momento vamos a llegar al gimnasio? Y la triste respuesta es que si vivimos en esa burbuja, el momento en el que lo vamos a hacer va a Ujú. ser cuando ya no estén nuestros papás o nuestras mamás, cuando ya no tengamos una red de contención y nos enfrentemos a eso de putazo, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías tú como mamá allanarle el camino a tu hija para tener pareja, ¿no? O sea, es una cosa muy rara, ¿no? O Pienso, para tener amigos, simplemente amigues, ¿no? Porque tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que eh, mucho de lo que sucede cuando un hijo transiciona es esta parte de querer cuidarle a toda costa porque creemos que va a ser un camino difícil, por lo menos al inicio, ¿no? O fue algo que a mí me sucedió personalmente, ¿no? Como esta parte de muy natural de mamá, de salir a proteger y de decir, híjole, ¿y si le pasa algo? ¿Y si ahora por la transición o por los cambios o por lo que sea, va a estar vulnerable, por ejemplo? Entonces, muchas veces, pues sí, los papás nos preocupamos justamente porque pensamos que están en un espacio vulnerable, cuando me encanta lo que me dices y lo que me enseñas, y justamente para eso estamos aquí, para aprender y para escucharles, de cómo si tratamos de hacer el camino más fácil, al final del día se vuelve muchísimo más complicado para ellas, porque no vamos a estar siempre. Entonces, me gusta mucho eso. Y bueno, hablando justamente de eso, me gustaría preguntarte,
la idea que tengo es que cuando hay parejas en el mundo cis, hay mucha representación de parejas ideales, ¿no? Así como la pareja ideal de que hay la familia, el papá, la mamá y todo eso. ¿Ustedes conocen o cómo es esto en las parejas queer? Disculpen si no estoy siendo clara o si no tengo como la idea clara, pero esta idea viene de cuál es la representación. Pues sí, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué me pueden contar de eso? Yo no creo que haya representación positiva o negativa, creo que hay Ok, representación. representación, ajá. Ajá, ok, ok. ¿Hay alguna representación hoy en día? Al inicio hablabas que casi no había, pero ¿hay alguna? Pues de parejas trans, yo no conocía ninguna, fue Inti me enseñó algunas, luego empecé como a influencers trans, empezaron a hablar de sus parejas, pero pues no sé, o sea, yo conozco a Bruno León, que a veces habla de su relación de pareja, y ya es lo único que conocía, y lo conocí hace muy poco en realidad. Mm, Sí, yo sí tengo a varias personas, influencers de Estados Unidos sobre todo, parejas muy diversas, ¿no? Desde una chica trans con un chico trans o no binario con chico trans, etcétera, todas las diversidades posibles. Y realmente sí, sí me inspiran, o sea, sí son personas a las que sigo, veo cómo llevan su relación. Muchas de ellas llevaron la transición de sus parejas, sobre todo las chavas cis con hombres trans, y es algo muy, muy bonito de ver. Y también, por ejemplo, te dan testimonio de cómo llevaron esto con su familia y cómo fue cambiando, ¿no? Que viven mucha violencia alrededor de salir del closet como hombres trans y luego tratan de reconciliarse y a veces no sale bien, ¿no? O sea, te informan de temas que muchas veces aquí en México no existe tanta información, porque una pareja eh, queer mexicana, realmente no puedo ahorita pensar en nadie, pero se me ocurre la fashionista, ujú. seguro Priscila más Arias, decirla, su esposo, bueno, su prometido es un chico trans. claro. Entonces, esa es la pareja que yo conozco de México y que se me Ujú, hace también muy cool porque Priscila es una mujer diversa, ya desde ahí, ¿no? Su esposo también, o sea, él es un hombre muy diverso, que se pinta las uñas y que también sale a decir discursos muy disruptivos del género. Entonces, pues creo que poco a poco vamos hacia ese lugar en Latinoamérica, ¿no? Con Bruno León también, pero el grosor de eso siempre ha estado en Estados Unidos y también ha jugado en nuestra contra porque pues muchos de nosotros, los chicos trans, nos basamos en los hombres de allá, de los hombres trans, para decir, ah, pues yo quiero lograr esto, ¿no? Como este chico, y muchas veces son cosas irreales, ¿no? Entonces, también existe romper con esas representaciones y adaptar lo que se adecue más a nosotros sin caer en eso, ¿no? Ahora, pues yo pienso que en lo personal me siento más identificado pues con la pareja de Priscila, ¿no? Y su novio, ¿no? Porque son más así de más auténticos, se echan relajo, ¿no? Y Scar y yo somos así, como que lo llevamos muy tranquilo y, ajá, no hay, no nos apegamos nunca a una representación como tal. Sí, o sea, sobre lo que dices también me hizo pensar en justo por qué me gusta, porque también me gusta mucho como seguir esa historia de Priscila y me gusta la de Bruno y otras que hemos visto, me acuerdo que vimos, creo que en colombiano, una pareja Mm, que tú me enseñaste en YouTube.
No me Sí, acuerdo, creo que sí, que era horrible, o sea, todo lo que yo vi fue horrible para mí. sí. Y que justo pienso que hay como ciertas representaciones de parejas trans donde lo importante es hablar de cómo es ser pareja trans. Y entonces como que se siente todo forzado y extraño. O sea, por ejemplo, Priscila y su novio, que no me acuerdo cómo se llama su novio. Iván, Iván, se Iván, llama Iván. Sí, sí, hay uno Priscila súper y Iván chido. sí. Sí, son claro. así de que, ay, es que el otro día le quise pedir matrimonio y entonces, como, ¿cómo le hago? ¿Y dónde pedí el anillo? ¿Y cómo pensé? Y nunca es como de, ay, porque somos una pareja queer y eso nos hace ultra especiales por esto, sino como problemas muy cotidianos y que justo siento que de eso va, ¿no? O sea, Bruno León también hablaba, por ejemplo, lo que ahorita me viene a la mente, que no recuerdo si fue lo último que habló de su pareja, es que se fueron de vacaciones y se les sincronizó la regla y que él no traía calzones, ¿no? Entonces, así como de, ¿cómo le vamos a hacer ahora que esto nos está pasando? Y que son situaciones como más desde el cotidiano y menos desde cómo intentar, que es lo que te decía al inicio, ¿no? Al haber tan poca representación, claro que quienes deciden hacer pública su relación de esta manera, cargan con un peso muy, pues muy cañón, porque saben que hay 10, ¿no? 10 representaciones y que ellos van a ser una de ellas. Entonces, pues como que mucho se va hacia ahí y justo las parejas que a mí me gusta como seguir y ver la historia y así, tienen que ver más con problemas cotidianos, ¿no? De, ay, me voy a ir de vacaciones por primera vez con la familia de mi pareja, ¿no? Y tenía miedo de esto y cómo lo resolví y así, ¿no? Más allá de pensar en que por ser queer vamos a atravesar un millón de cosas que pues al final no sabemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que, no me acuerdo si antes de mi primera cita con Inti o después, yo sí entré en pánico así de, no manches, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer el otro? ¿Y cómo? Y como, ay, nunca he salido con un hombre trans, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces me acerqué a otra pareja y me dieron pésimos consejos que para su relación funcionaban, ¿no? Como todas las relaciones, ¿no? Que para esa relación en particular funcionaban y que luego conocí a Inti y dije, no, pues es que Inti y esta otra persona trans que me estaba sirviendo de referencia son personas totalmente distintas y fue ahí cuando a mí me cayó el 20 de, pues, o sea, no se trata de imaginar o de preguntarme cómo es salir con un hombre trans, sino cómo es salir con Inti, así como cómo ha sido salir con el resto de las personas con una que tienen pues, su identidad propia y que la relación va a ser pues única, ¿no? Como justo quitarle ese peso de, porque es trans, tiene que ser de cierta forma o va a ser de cierta forma y pensar en, pues es que somos pues personas únicas y hay que aprender a relacionarnos desde esa unicidad y entender o empezar a conocer la unicidad del otro. Claro, porque justamente de eso se trata como la verdadera inclusión, ¿no? Lo que yo escucho de todo lo que estás diciendo y que me viene a la mente es justamente esto, de cómo en el día a día vemos que cuando hay algo diferente, sí, es que es diferente a esto, cuando en realidad simplemente pues una relación es una relación, ¿no? Y ahí está la verdadera inclusión, en donde estamos viendo toda la diversidad de todo tipo y todo eso se hace parte de uno solo y ahí es en donde entramos todos, en lugar de claro, que es que como es una pareja queer tiene que ser diferente y toda la razón. Y muchas veces esto se olvida en la sociedad, en el día a día, ¿no? Cuando se habla de diversidad de todo tipo, justamente se olvida esta parte de, pues sí, somos una pareja, pero somos una pareja nada más. O sea, ¿por qué habría de tener una etiqueta? ¿O por qué yo habría de tener una representación, como decías hace rato, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si cuéntenme un poquito acerca de su historia como pareja? Ya quitándole esa etiqueta de pareja queer, estamos justamente aprendiendo que somos parejas y punto. Cuéntenme un poquito acerca de su historia como pareja. Pues nos conocimos hace muchos años cuando éramos muy pequeñites. Scar tenía 6, yo tenía 11 años y Scar se enamoró de mí. Bueno, se crució conmigo y justamente siempre me leyó como un hombre, como un niño.
y 20 años después nos encontramos ya como adultos y pues platicamos por primera vez desde que éramos chiquites y pues salimos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que éramos compatibles, de que éramos también personas diversas en muchos aspectos. Y un tiempo después decidimos compartir nuestra vida en este que es nuestro hogar y también casarnos, ¿no? Como que acceder a ese privilegio, ese truco social y hackear al sistema. Y justamente quería hacer yo un paréntesis para mencionar que cuando nos casamos, pues no, ajá, como que en ese trámite no, nunca hubo una cuestión de lo trans, por ejemplo, ¿no? O sea, era como que si se casara cualquier persona, entonces también no sé si alguien tenga como ese imaginario que nos está escuchando de las parejas trans que se casan, qué pasa, si les piden algo, ¿no? Como muchos miedos que pueda haber. No nos pidieron nada extraordinario, éramos una pareja más casándose. Entonces, sí, y somos felices, vivimos, creo yo, como una pareja más. Tenemos conflictos, tenemos cosas que disfrutamos mucho, rompemos muchos roles de género, eh, y vamos aprendiendo muchas cosas también. Y así fue casual, no fue en una app de citas, ¿no? Nos cruzamos por la calle, nos vimos y fue como, ah, pues sí, hay algo ahí, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues sí, fue muy natural todo. Sí, ¿Cómo fue sí, para ti, Oscar? pues, pues sí, pues para mí, ajá, nos conocimos muy, muy chiquites y yo, por ejemplo, ahora que hemos como mirado más la historia hacia atrás, eh, yo en algún momento le decía a Inti como, o sea, me queda claro que yo a los 5 años, cuando te veía y cuando me sentía tan atraída, pues, una parte, por supuesto, que era, pues, por ti, pero la otra también era como pensar que había una persona que estaba jugando con el género o cuestionando el género como de una forma en la que yo no había visto antes, ¿no? Porque, o sea, yo me peleaba con mi mamá de que Inti era un niño, ¿no? Y era, o sea, yo defendía así, yo, mamá, ve, es un niño, ¿no? Como que Ujú. sí era algo que para mí era muy evidente. Y entonces como cuando la gente me decía, no, es una niña, como que esto de, o sea, esto es, pues, cómo puede ser una niña si trae un pantalón? ¿No? O sea, como cosas así. Y me acuerdo que yo empecé a imitar algunas cosas que no sé si eran relevantes o no para Inti, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veía que usaba playeras de camiseta larga y luego una corta encima. Y entonces yo empecé a hacer eso y era como, pues, esta atracción también a una identidad que yo no podía nombrar en ese momento, ¿no? Pero que, ajá, que ahora lo pienso y digo, ay, cómo odiaba que me pusieran trencitos de pequeña, ¿no? Como que, y que hoy puedo decir, claro, era disforia de tiempos prematuros en mi edad, ¿no? Como, y que eso pues me atraía mucho y justo pues cuando nos reencontramos yo me acuerdo que yo sentí como de, o sea, no sé quién es ahora, no sé a qué se dedica, no sé así, si es panista, ¿no? Como no tengo idea de quién es esta persona, puede que no me guste, ¿no? Puede que el adulto íntimo no me guste, pero yo le debo a ese niño de 5 años enamorada de, por lo menos, es pedirle su número y ver si podemos salir y como darme esa oportunidad de conocerle ahora, de adulto, conocerlo. Y, y pues luego ya, atrapada. Sí, y justo, o sea, en la boda también como que tuvimos algunas dudas por algunas experiencias que han tenido conocidos, pero pues sí, hoy en Ciudad de México, pues cualquier otra boda, ¿no? Y digo, en nuestro caso también no nos cuestionaron, pues sí, no nos cuestionaron absolutamente nada.
así el mismo trato misógino de que a mí me trataban mal y cuando iba con Inti me trataban bien. O sea, la misma cosa que cualquier pareja vive, fue que lo vivimos. Y, y justo también como no sé, no podría separar y decir si es parte de nuestras identidades de género o solo decir es parte de nuestra identidad, pues justo pues, cuestionar el género y cuestionar los roles y cuestionar incluso el mismo matrimonio, ¿no? Que fue algo que platicábamos, como a ver, o sea, sí está padrísimo esto de casarnos, pero ¿qué estamos pensando como casarnos, ¿no? O sea, ahora tengo que lavarte tus calzones o, ajá, como cuáles van a ser estas expectativas y qué es lo que está implicando para nosotros. Y creo que eso fue lo que fue abismalmente distinto en ese momento y que también es abismalmente distinto ahora, ¿no? Que las decisiones se toman desde lugares de diálogo, de cuestionamiento y no de, pues, cumplir con un rol, ¿no? Sí, que bueno, no sé si hay un rol NB ya establecido en la vida de pareja. Me gustaría que no me tocara nada. No soy mujer ni hombre, entonces no hay responsabilidad. Eso me encanta. Algo que ahorita que estás hablando acerca de esto, pregunta súper genuina. ¿En qué momento de sus vidas, y disculpen si esta es una pregunta que ya se ha hecho anteriormente, ¿en qué momento de sus vidas pudieron ponerle nombre a lo que sentían acerca de su identidad? Y esto se los pregunto desde súper genuino de mamá, de verdad no saber en qué momento sucede eso. Por ejemplo, cuando tú te identificas como una persona NB o como una persona trans, ¿cómo es que le ponen nombre? ¿Supieron que esto existía? ¿Lo vieron en algún lugar? ¿Lo escucharon? ¿Cómo pudieron ponerle palabras a ello? Yo puedo. Sí. Eh, pues yo siempre tuve ahí como referentes trans, pero no en ese momento como que decía, no, no sé, o sea, no, sé que no soy una mujer, pero no sé si soy trans. Y un día que justo fue con el COVID, que tuve tiempo también de estar más conmigo mismo y cuestionarme mi identidad de género, y dije, bueno, voy a ver qué onda con eso, ¿no? Eh, siempre me interesó hacerme la mastectomía, por ejemplo. Entonces eso sabía que era algo que yo deseaba profundamente. Me hice la mastectomía y, y dije, bueno, voy a refugiarme en el no binario, ¿no? A ver qué onda y de ahí partir. Entonces estuve un tiempo viendo qué pedo con eso, con la identidad NB y muchas personas me decían, es que tú eres un hombre, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo saben ellos que soy un hombre? O sea, no lo sé. Em, y cuando conocí a Scar, que es no binario, fue para mí así, ya como si me echaran un balde de agua fría. Ahora. Y dije, sí, o sea, es que sí me desperté y dije, no, yo no soy no binaria. O sea, no, esto tampoco es mi identidad de género. Y empecé a conocer a más banda NB y dije, no, o sea, no soy no binaria. Em, y ya, pues sí, dije, a ver, o sea, ¿qué es lo que a mí me acomoda, ¿no? ¿Qué es lo que me representa? ¿Qué disfruto? ¿Qué es lo que siempre he sido desde que nací o desde antes de que yo nací? Y dije, pues sí, soy un hombre, ¿no? Me di cuenta de que me costaba mucho trabajo el nombrarme un hombre por todo lo que para mí implicaba en ese momento ser un hombre, que también surgió desde todo este movimiento feminista, ¿no? Y de que los hombres ya somos malvados y bueno, todo este discurso en contra de los hombres.
Y dije, no, o sea, aparte de que soy un hombre trans, voy a representar esa parte de la sociedad de un hombre. O Sí, que me sea, uno al equipo de los sí, malvados. dije, no, ¿cómo? ¿No? Voy a, no sé qué van a pensar de mí mis amigas, o sea, la mayor parte de mi círculo de amistades son mujeres cis, ¿no? Entonces dije, "Chale". Eh, pero lo hice, lo supe, o sea, fue algo que me dio una certeza enorme eh, y que conecté con el Inti pequeño, ¿no? Que siempre jugó a ser el niño, el papá en los juegos, y tenía hijes y tenía esposas y Ahora. ajá, y siempre, o sea, a mi mamá los recuerditos o las cosas que hacíamos el 10 de mayo en la primaria, yo siempre ponía a tu hijo Inti, ¿no? O sea, desde muy pequeño, mi mamá desde antes de que yo naciera tenía la certeza de que yo era un niño y me escribía poesía desde ese lugar, ¿no? De que mi hijo y mi pequeño y todo, y cuando nazco y me ve, pues ya viene todo esto de la sociedad y dice, no, no, pues no era mi niño, ¿no? Entonces, cuando yo salgo del closet, le escribí una carta a mi mamá y le dije, tú sabes yo siempre he sido un niño, que soy tu hijo. Eh, entonces, pues sí, o sea, no hubo, no hubo mayor duda, ¿no? Con eso. Más bien fue que el querer conectar con esa parte de mí que muchas veces evité o no me fue tan imprescindible. Y pues eso, ¿no? Nombrarte es importante, pero el saberte yo creo que es desde siempre. Y si no te nombras, por lo menos sabes que no eres lo que te dicen, la identidad a la que te meten, ¿no? Desde que naces. Ajá. ¿Conocías la palabra trans? Desde que tú te sentías como un niño, ¿tú conocías la palabra trans? No, ¿Y como en qué momento la conociste? Y dijiste, ah, claro, eso soy, eso se llama ser trans. Pues yo creo como en la secundaria más o menos, pero no había tampoco mucha difusión, o sea, era como pues existe la gente trans, pero ni siquiera sabía que era una persona trans. Sí, ya después hasta que empecé a buscar videos en YouTube de chicos trans que se habían hecho la mastectomía, fue que me enteré que era un hombre trans, ¿no? Y siempre los veía y los veía mucho tiempo, pero nunca dije, hey, pues si yo igual y sí, ¿no? O algo así, nunca me lo cuestioné, pero creo que venía desde ese miedo que implica transicionar, eh, no solo para nosotros los hombres, sino creo que para cualquier persona trans, NB. Hay un miedo social de transgredir el género, pero sí fue como en la adolescencia Como y en la ya adolescencia. más adulto, sí. Y en tu caso, Scar, ¿cómo fue nombrarte una persona NB? Ay, pues fue casi ayer. Fue realmente hace muy poco también, fue después Ok, del COVID. Yo tengo una sensación que no sé si sea verdad y hoy mi abuelo ya no vive como para respondérmela, me la podrá responder en un sueño, pero yo tenía esta sensación de que mi abuelo en algún momento deseó tener un nieto hombre para compartir las cosas que a él le gustaban como hombre, muy desde la hegemonía, ¿no? Entonces era como quería llevarme al fútbol y quería llevarme al centro hacia las zonas peligrosas donde él caminaba en el centro y quería, ¿no? O sea, como estas cosas que se piensan a los hombres, ¿no? Hacer la actividad de con tu nieto lavar el coche. Y entonces, pues con mi abuelo hacía muchas de estas cosas de pequeñite, ¿no? Íbamos al fútbol todos los domingos, tenía mis uniformes y pues era el uniforme de la camiseta con el short. eh, y a la vez era muy femenina, ¿no? Hasta cierta ahí como hipersexualización
rara, ¿no? De la infancia que hoy es muy común. Eh, y como que mi infancia sí, pues fue como ambivalente en ese sentido, porque pues mi abuelo, siento que en este deseo, pues nunca me obligó a cumplir con un rol de género. Tengo la gran fortuna o desfortuna, ya no sé, de que mis papás, mi mamá y mi papá son sexólogos. Entonces, pues tampoco era así como de, ay, Scarlett, ¿por qué no te pones un vestido, no? O sea, como que hubo muy pocas escenas así en mi infancia. Eh, y luego, en mi adolescencia, yo gran parte de mi adolescencia me asumí como una lesbiana. Y entonces era como, ay, como, pues igual y, o sea, igual y mi rareza y mi no comodidad ante el mundo tiene que ver con la lesbiandad, ¿no? Como que nunca se me ocurrió que fuera a ser algo más. Sí conocía a personas trans porque mi mamá estudió la maestría cuando yo tenía como tal vez 4 o 5 años y luego le estudió mi papá y pues íbamos, o sea, mi mamá iba a recoger a mi papá iba a recoger a mi mamá, íbamos al IMESEX y entonces pues ahí había a lo mejor no personas trans, pero sí hombres que hacían transvestismo y shows, ¿no? Lo que hoy son las drag queens. Entonces era algo como no tan ajeno a mí, ¿no? O sea, yo tuve esta plática de qué es la identidad de género, qué es todo eso, yo pues, tenía en la casa todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que nunca me sentí tan obligada a cumplir con un rol o hacer de alguna manera, eh, pero sí me reconocía distinta. Y había cosas, ¿no? Como que las trencitas nunca me encantaron, que, no, que nunca habían tenido un nombre más que incomodidad. Eh, y que no había podido expresar. Y fue hasta mucho después, o sea, en la universidad conocí a muchas personas que luego me abrirían el camino, pero pues en la universidad tampoco como lo exploré demasiado. Y luego una amiga me pidió que le acompañara un día a cambiar su acta de nacimiento para actualizarla y poner NB. Y yo me acuerdo que yo le dije como no entiendo por qué quieres hacer esto. O sea, como no entiendo qué es NB, no entiendo por qué quieres que el Estado te reconozca algo si ya sabemos que el Estado es una porquería. O sea, no entiendo nada de esto, pero pues eres mi amigo, mi amigue, y entonces pues yo te acompaño, ¿no? Como a veces de eso va la amistad, de no entender, pero estar ahí. Y fuimos y no lo logró porque todavía no estaba no, fue hace algunos años todavía, entonces no se logró, pero fue como mi primer contacto. Y yo dije, tal vez CNB es algo que sí me suena, ¿no? Como que algo de eso, pero bueno, mi amigue es leído como un hombre. Entonces, pues su experiencia NB es muy distinta a la mía, ¿no? O sea, yo pensaba como ser NB, si ser NB es ser esto, pues no soy, ¿no? Como que sí era algo ahí extraño. Y luego conocí a otra amiga eh, que es, pues realmente ya no es leída como mujer, pero que en algún momento fue leída como mujer. Y entonces, Es muy andrógino, ¿no? sí, me acuerdo, no, o sea, nos fuimos a platicar que yo, o sea, yo quería hablar con ella justo para hablar de su experiencia no binaria y yo no sé si ella tenía idea de que era para eso o creía que era una cita, o sea, fue como una cosa muy rara, pero bueno, terminamos tomando unas chilitas y me acuerdo que me dijo, ay, no, a mí me encanta así porque mira, yo así puedo ir al baño de mujeres y voy y meo y todo tranquilo y el baño está limpio, pero si está muy sucio, entonces me regreso, me pongo la sudadera, me pongo el gorro y me meto al baño de hombres. Y yo dije, yo soy eso. Así como si yo eso, o sea, esa ambivalencia, esa sudadera, esa posibilidad, ese no soy ninguno de los dos, pero quiero jugar con ambos, con cositas de ambos. Dije, claro, sí, yo soy esto. Y fue como a partir de mi amiga que dije, claro, sí, esto soy, pero pues de ahí siguieron muchas preguntas para mí, ¿no? Como que en algún momento y sí me tocó como la colita de esa exploración de tal vez sí soy un hombre trans, ¿no? Porque si no soy mujer, soy hombre.
como, como tal vez sí, y como que lo exploraba y los días que lo intentaba, como que lo probaba, sí me sentía muy en el disfraz. Y dije, no, esto, o sea, esto es un juego padrísimo, ¿no? Porque caminar y ser leído como hombre en las calles a mí me da una paz impresionante que no tengo de otra forma. O sea, como si está divertido y si hay cosas que me gustan, pero no tienen que ver con mi comodidad, con mi identidad, sino más con la comodidad social que me ofrece, ¿no? El que me vean como vato, que no se me vean las chiches, ¿no? O sea, como más por eso y dije como, no, sí, hombre, no soy. Y así como que justo conforme más veía y te decía, no, yo esas cosas. No, 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 yo soy muy NB y ya, pero en realidad pues sí fue, pues hace muy poco, tal vez unos 3 4 años que me empecé a nombrar como no binaria. Ok, y mira, algo que me encantó, que noté en les dos que estuvieron hablando acerca de esto, el acceso a la información. Qué importante es el acceso a la información. Tanto Inti como tú lo mencionan de bueno, tu mamá, tu papá, sexólogos, y también Inti que dice, bueno, es que yo me metí a YouTube y empecé a buscar videos. Tú mencionas el tema de yo tenía la información ahí todo el tiempo y esto me llamó muchísimo la atención porque muchas veces se cree que si la información está allá afuera va a ser perjudicial para las siguientes generaciones. Ay, no les metan ideas. Yo he escuchado eso muchísimo, tristemente. Es como, no, no se habla de esto porque, no, ya, mejor, mira, callada, no, no, tú no digas nada, como si negarles la información fuera a hacer que se vivieran mejor, cuando en realidad este tema que ustedes tocan y abren acerca de, yo tenía la información ahí, yo el resultado que veo de ese acceso a la información es la libertad y la felicidad de ambos, ¿no? De ambos. Que es como yo pude vivirme desde el lugar en el que quería vivirme simplemente porque pude nombrarlo, porque pude ser viste, porque pude comunicarme con otras personas que estaban sintiendo lo mismo que yo, porque pude ponerle nombre en algún lugar y porque definitivamente yo tenía ese apoyo, ¿no? Y esta es otra cosa bien importante que veo en esta historia que me encantó escucharles, porque me hace muchísimo, me confirma la importancia de la exploración. Dejar que los hijos exploren esas partes es lo único que va a hacer que realmente se den cuenta en dónde están y con qué se identifican. ¿No? Y yo creo que es un mensaje también bien poderoso para les padres que nos escuchan, que a veces hay muchas personas que se resisten a las transiciones. Me ha tocado muchísimo ver a mamás que dicen, no, es que esto no puede ser, ¿por qué? Es que ¿por qué me pasa a mí? Entonces, en esta resistencia que existe, pues realmente lo que están bloqueando es esta exploración y esta parte de poder nombrarse y esta parte de poder ser vistes. Entonces, pues no sé cómo ustedes escuchan esto que estoy diciendo y cómo lo acomodan. ¿Les hace sentido esto que digo acerca de la importancia de dejar que les hijes exploren para poder realmente identificarse? ¿Les hace sentido? Sí, Sí. sí, yo no lo nombraría tal vez como dejar, Ujú, porque aunque no les dejen, va a suceder. ¿No? O sea, no, no va desde ahí, sino como de proporcionar un espacio seguro, o sea, hacer ese espacio seguro donde explorarlo, porque lo vamos a explorar y porque lo podemos explorar maquillándonos en el baño de nuestra casa, en nuestro cuarto, preguntándole a nuestras mamás, ay, ¿cómo se ve este? Ay, sí me quedó bien, ay, ayúdame a subirme el vestido. O puede ser en el baño de un antro gay, en zona rosa, con muchísimas más situaciones que nos pueden vulnerar, ¿no? O sea, justo es decir, el que tú permitas o no esta exploración no va a evitar que la exploración suceda, pero sí puede ser la clave para que esa exploración sea en un lugar seguro y en un lugar pues amoroso, ¿no? Porque sucede, porque si no va a suceder en la calle, en un antro, en la escuela, donde no tenemos control del resto de las personas que están ahí, ni la respuesta que van a tener.
Ujú. Sí, Y justamente lo que estás diciendo, a mí me suena también como la complicidad que podemos empezar a tener con les hijes para hacerlo de manera segura, ¿no? Que no es solamente como estoy abriendo este espacio para que sea seguro, sino que dentro de este espacio que está seguro estoy ahí como tu cómplice para poder vivirlo contigo y también para poder guiarte y que me guíes, porque finalmente las personas que aprenden más en este camino, pues somos nosotros. O sea, las mamás, los papás, los padres, somos los que estamos aprendiendo de ustedes. Entonces, pues me encanta escucharles. Y ya como para cerrar, me gustaría mucho si tuvieran dos consejos que darle a los papás que empiezan transiciones con hijes. Inti, ¿tú tienes algún consejo para nosotros? sí, pues justo que, no sé, yo siempre he imaginado que el ser padre o padre es querer que tu hija sea el ser humano más libre y feliz del universo, ¿no? O sea, que cumpla todas las cosas que quiera y que aprenda y que se desarrolle como la persona que es. Eso sería para mí lo ideal. Entonces, pues sí, invitarles a que nos den chance de ser nosotros mismos y de que lo hagamos desde ese hogar que tenemos, que para cada uno representa distintas cosas y está compuesto por distintas partes de nuestra familia, a veces biológica, a veces no. Pero desde ese lugar de cuidado y también de explorar las distintas facetas de nuestra identidad, de no exigirnos como de, ah, bueno, si no eres hombre trans y ahora ya estás de transicionando, entonces, ¿qué? ¿No? Como desde la crítica, también eso, pues siento que, por ejemplo, tiene que ser en ese espacio seguro que en este caso, por ejemplo, tú le diste a tu hija, ¿no? Porque tampoco creo que sea fácil hacer eso y que lo puedes hacer únicamente en un espacio donde te sientas de esa manera y que no pasa nada si dices, voy a explorar primero a ver qué onda con un NB y luego veo a dónde realmente pertenezco, qué es lo que está dentro de mí, sin ninguna crítica, sin ningún como forzar a encajar en algo. Y también si eres mujer trans, hombre trans, tampoco encasillarles a que cumplan con estos roles de género, ni tratar como ponernos esto de como si fuéramos niñas de cristal, ¿no? De que solo nos pertenecen ciertos espacios. Por supuesto que no. Eso ya pasó antes, y no solo con nosotros, sino con las personas de color, con mucha gente, y ya es tiempo de quitar eso, de destruir eso, de transgredir los espacios y que digan claro, o sea, al rato haya 20 hombres trans que se quieran embarazar en un hospital público, ¿no? Y que no sea no, mejor que vayan al hospital especial para hombres trans, no, porque existimos y vamos a existir toda la vida y a resistir. Entonces, pues cuídenos desde esos lugares, ¿no? Déjenos ser libres, explorarnos y nos vamos a tropezar mil veces, vamos a tener experiencias no tan chidas, pero como cualquier ser humano, y son mucho más amenas teniendo nuestra red de apoyo allí. Y, ajá, sin esa restricción, ¿no? Sí. Sí, Muchísimas gracias, Cinti. Aprendo muchísimo de ti el día de hoy, me llevo muchísimas cosas. Scar, la pregunta para ti sería como un consejo para los padres que están recibiendo noticia de que sus hijos son personas NB.
esta parte de que a veces los padres no entendemos cómo es esto. O sea, de verdad es, pregunta genuina es, ¿cómo? O sea, entonces nombre, pero o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo podrías explicar esto de manera sencilla para los padres? Mm, no hay. Ok, No hay una forma súper sencilla válido. porque pues, no es sencillo explicar qué es ser NB en una cultura heterosis patriarcal, ¿no? O sea, no existe. Pero creo que algo muy importante es reconocer que no es necesario entendernos para amarnos, ¿no? Que no es necesario que entiendan absolutamente todo para amarnos y apoyarnos. Y creo que más bien lo que se requiere es la honestidad y la confianza, ¿no? Como un pacto entre Shadres e Hijes, ¿no? Que existe, no sé, o sea, que si tu hija de repente sale por primera vez en vestido, en vez de decir, no te lleves ese vestido a la escuela, la capacidad de honestidad y de confianza de decir, si te vas en vestido a la escuela, me preocupa que te pase algo, porque entonces se abre un diálogo y muchas veces, o sea, les NBs siento que en general ya nos metimos a ver qué pedo con el género, porque justo no encajamos en lo que nos enseñaron sobre el género, ¿no? Y entonces a veces es mucho más fácil para nosotros decirles, pues mira, ¿no? Como, fíjate que el género se performa, no, pues mira, yo vivo mi identidad de NB desde este lugar, y entonces decir, sí sé que usar un vestido me pone en una situación de riesgo, pero entonces llévame a la escuela hoy y pasa por mí. O entonces, ¿no? Y generar un diálogo a partir de lo que a nosotros nos hace sentir seguros y lo que a lo mejor les puede dar esa seguridad también a ustedes como Shadris, ¿no? O sea, nadie sabe más de nosotros mismos que nosotros y se necesita ese pacto de confianza para que nosotros podamos hablar con ustedes y también para que ustedes nos digan realmente lo que están sintiendo, ¿no? O sea, a mí me parece súper valioso cuando un Shadre dice, es que siento que esto es temporal, porque entonces yo puedo explicarte por qué no es temporal, ¿no? Pero si solo hay como las preguntas o los cuestionamientos que salen a partir de ese miedo y no se habla ese miedo, pues nunca hay diálogo, porque entonces como hay mi papá, mi mamá, nunca va a entenderlo, ¿no? Como sí se necesita mucha honestidad y mucha confianza, porque no lo van a entender. Yo no creo que una persona binaria, o sea, incluso las personas transbinarias, a veces es muy complicado como explicar la identidad no binaria. Y justo, no es necesario entenderla, solo escucharnos, escuchar las necesidades y confiar en que nosotros conocemos lo que necesitamos, y que podemos expresarlo y que cuando nos equivoquemos digamos, no, siempre no, esto tal vez no era lo que necesitaba, ahora necesito esta otra cosa. Sí. Correcto. Ay, me encanta lo que dicen, de verdad. Me llevo el corazón muy lleno de haberles escuchado. Creo que fue una plática bastante valiosa en donde yo aprendí muchísimo y les agradezco muchísimo el tiempo y la apertura también para hablar de esto, porque obviamente, pues nunca había platicado con una pareja que pudiera enseñarme tantísimo como lo han hecho ustedes. Entonces, se los agradezco muchísimo con todo mi corazón. Y pues bueno, solamente para cerrar, algo que escuché de Scar ahorita que también me llevo en el corazón, es escuchar las necesidades de los hijos porque solamente ellos saben lo que necesitan en realidad, ¿no? Y lo que dice Inti, esta parte de no nos traten como niños de cristal porque pertenecemos al mundo y siempre hemos existido, es algo súper valioso y que a veces tenemos que recordar una y otra y otra y otra vez, porque cuando somos madres, lo primero que sale en nosotros es un instinto protector y es muy normal y muy válido, pero justamente eso, cuando este instinto es tanto, no les permitimos explorar y no les permitimos ser libres y no les permitimos nombrarse y no les permitimos aprender. Entonces, me llevo esa enseñanza, se los agradezco muchísimo, chiques.
Me encantó conocerles y pues bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo más? Pues creo que no. Es que no, perfecto. Pues muchísimas gracias.